Sabemos que hay algunos de vacaciones que no están descansando, aprovechando de ver familia, otros de vacaciones. Si se ha dado cuenta, estamos empezando más cerquita del horario. Y tal vez si usted llega se va a perder una parte del culto. Yo le animo a que no se lo pierda. Llegue a tiempo. Siempre va a pasar lo que uno se atrasó, le pasó algo al auto. Eso fortuito siempre va a pasar. Nadie lo va a retar acá, nadie lo va a marcar cuando entre. Pero le animo, no pierda el tiempo del culto. Disfrute de venir a alabar a su Señor, a compartir la comunión. Bueno, agradecido al Señor, algunos ya conocieron tempranito al pastor Alejandro Geldres, el próximo domingo va a estar él acá, él es de Argentina. ¿Hay argentinos acá esta mañana o no? A ver, levanten su mano, ¿cuántos argentinos hay? ¡Apa! Hay varios, ¿ah? Hacemos una guerra, perdemos, están todos acá. No, somos bendecidos por ustedes, esta iglesia recibe muchos extranjeros, tenemos gente amada que está acá y somos bendecidos por ustedes. Gracias, mis hermanos, por estar. Todo el que viene de otro país y que no siente el rechazo, la discriminación. Y en Cristo, como dice la palabra de Dios, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, todos iguales ante el Señor. Así que gracias por venir, por estar hoy acá. Las visitas también, agradecido del Señor de tenerles hoy. Siéntase como en su casa, puede venir, puede volver. Si dejó de venir, puede seguir viniendo. No se preocupe acá, la iglesia le recibe. Qué lindo ver la familia de nuestra hermana María. Hemos orado tanto por ustedes, con cariño, con amor. No hay ningún reclamo. Qué lindo tenerles acá. Esta es su iglesia les recibe, les esperamos. ¿Sí? Y también, hermano, le esperamos. Qué lindo que estás hoy acá. Así que, bueno, venimos de algunas situaciones difíciles, algunos hermanos, y esperamos que el consuelo del Señor llegue a su vida. Queridos hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Para los que no han venido o no han podido venir, o a veces se conectan por YouTube, o a veces ven esta grabación, nosotros acá estudiamos de esta manera la palabra de Dios. Tenemos estudios consecutivos. Entonces, cuando viene un estudio bíblico de un tema, nadie lo preparó porque usted no vino para aprovechar de decirle algo, porque usted no hizo algo, entonces este pasaje va a ser para tal persona porque no está haciendo esto. No lo hacemos así. De acuerdo a cómo va el pasaje, vamos enseñando la palabra de Dios. Vamos a poner una foto de un mapita para que usted entienda, porque si yo comienzo a hablar de cero, va a quedar muy perdido. Mire, nosotros estamos estudiando la Biblia y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero solo vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. Se dice que el Apocalipsis es confuso, que hay mucha simbología, que no se puede interpretar, que hay muchos códigos, muchos códices, que hay reinterpretaciones, que hay mucha alegoría. Entonces hay gente que le cuesta entender el libro del Apocalipsis. Si tú le preguntas, depende cómo le formule la pregunta a la IA, te va a decir ¿qué es un lenguaje apocalíptico? Destructivo, final, de cierre, de que todo se termina. Y eso no es la idea de un lenguaje apocalíptico, es profético. ¿Qué viene en el futuro? No es predictivo, es profético, no es un horóscopo. Y va anunciando, va marcando la dirección. Si vamos al capítulo 1, versículo 1, el escritor de este libro de Apocalipsis es uno de los discípulos del Señor Jesús. Él es Juan. Y Juan va a comenzar diciendo en el capítulo 1, versículo 1, solo estamos haciendo una introducción para que todos estemos al mismo nivel y podamos entender. Dice capítulo 1:1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahí dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Cuando el pasaje comienza,
ya nos va diciendo en el versículo 1, si lo pueden volver a poner, el escritor que Dios guía para dejarnos su palabra dice que es una revelación. Primero, no es oculto. Y la palabra revelación es como cuando la mamá va a hacer aseo y abre las cortinas y tiene que entrar la luz y abre la ventana para que se ventile todo. Es como cuando tú estás en el taller y vas a buscar algo y está oscuro y tú abres todo para que entre a luz. Es correr el velo. Entonces el escritor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice que Apocalipsis o Apocaliptis es la revelación, es correr el velo, que entre luz de Jesucristo, que Dios dio para manifestar, no es para oscurecer, no es para no entender. No estoy diciendo que el libro de Apocalipsis es completamente fácil, pero nunca fue para que usted no lo entienda. O para que uno diga, uy, este pasaje es complicado, entonces este pasaje es para mi hermano Jaime, porque yo no lo entiendo. No, es para usted. Entonces la revelación que Dios dio para manifestar de las cosas que han de suceder y las declaró. Fue dando un mensaje claro para que la gente lo pueda entender. Consejo para poder entender mejor Apocalipsis, leer los libros proféticos. Daniel, Isaías, Ezequiel y varios otros. Y ahí uno va acostumbrándose al lenguaje. Pastor, pero hay tantas palabras ahí raras o tanto recurso del lenguaje que yo no entiendo. Es que lo que tenemos que hacer es como que tuviéramos que ponernos un traje de esa época y viajar al pasado y decir qué significaban las palabras que decía en ese momento, ahí, en ese lugar. Nosotros decimos, no, pero nosotros no hablamos así, yo no entiendo. Sí, nosotros hablamos así, nosotros usamos palabras o expresiones que literalmente usted las escucha, pero no significan lo mismo. ¿A qué me refiero? Si yo digo, uy, mañana van a haber 30 grados y te llamo, uy, hay 33, y tú me dices, están cayendo los patos asados. ¿Tú qué piensas? ¿Que van cayendo los patos así, asado ahí? No, es una expresión. Me muero de hambre. ¿Realmente estoy agonizando y me estoy muriendo? No. A lo mejor alguna expresión más coloquial, alguno es de usar mucho modismo. Quedó pata en la hucha. Y uno dice, ¿qué? Y a veces hasta uno dice, ¿cómo? ¿Qué quiso decir? Y uno va tomando esas palabras, esas expresiones, esos recursos del lenguaje que en un momento significaban algo. O hay alguna palabra que aquí significa algo, que en otro país significa otra cosa. Entonces hay que interpretarla en el momento, en el lugar. Por ejemplo, alguien de Venezuela, si va a tomar agua, saca un vaso, va a la cocina y da vuelta a esa, ¿cómo se llama? ¿Dónde sale el agua en la cocina? Llave. ¿Y cómo se llama en Bolivia la llave de agua? Grifo. Y para nosotros el grifo, el que está afuera en la calle, para conectarla de los bomberos. Y en Argentina, ¿cómo se llama la llave de agua? Canilla. Y es canilla. ¿Usted dice canilla? No. Entonces uno dice, pero la canilla para mí es otra cosa. Claro, para usted, acá. Pero usted cruza la cordillera y es otra cosa. Bueno, en la Biblia es lo mismo, hermano. No es que, ay, no, qué peligro, no entiendo. No, ¿sabe qué? No lo voy a leer. Si usted pierde de leer Apocalipsis, Apocalipsis tiene una bendición, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces no se lo pierda. Todo eso han sido historias, mitos, para que uno deje de leer la Biblia. Entonces, ya con estas introducciones pequeñas vamos a empezar. Entonces, la carta se manda a un lugar específico. Actualmente sería el lugar de Turquía. Ahora vamos a poner el mapita. Y en ese lugar hay iglesias físicas, literales, que ya algunas ya están nombradas en la Biblia. Entonces, ahí tú tienes Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Odisea. ¿Usted quiere acordarse? ¿Alguien ha usado algún recurso de mnemotecnia? Es cuando tú tomas una letrita o armas una palabra. Entonces, si tú dices Petisafil. Entonces, si te acuerdas de la palabra, dices, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y te las puedes recordar. Pero ¿qué es la idea? El hombre que escribe, el hombre de Dios, el apóstol Juan, guiado por Dios, recibe este mensaje de Jesucristo y dice, para la iglesia. Entonces no es místico. ¿Para quién? ¿Para cuál? Y dice, y esta envíasela a las 7 iglesias. No es esta carta para ti, esta para aquí. El mensaje a todas las iglesias. Hay gente que cuando mira las 7 iglesias dicen, cada iglesia representa un tiempo de la historia. Al principio de la historia, cuando estuvieron los apóstoles, después la iglesia primitiva, después la iglesia perseguida, después la iglesia que se mezcla, después la iglesia final. Es una forma de verlo. Pero realmente el mensaje está escrito a la iglesia con características que tenían en ese momento, en ese lugar. Ahora, un consejo para usted. Si lo leyó muchas veces o si no lo leyó, usted puede dividir cada carta en 3 aspectos. Primero, ¿quién escribe? Y da una descripción de Cristo. Va a dar una descripción, va a decir, Cristo escribe y va a decir algo de Cristo. Cristo es Dios y lo va a describir. Entonces hay una descripción bien clarita. No es difícil. Van a ver algunas distinciones de la iglesia. Se escribe a la iglesia en Pérgamo y la va a describir. Ustedes hacen esto, hacen esto, hacen esto, hacen esto. Y después le va a hacer un llamado. Va a ser como una demanda. Mire, se lo dije con D, así usted se puede acordar. Entonces, ahí usted tiene una descripción, una distinción y finalmente la demanda. Hay una iglesia acá que no se le hace ningún reclamo, que ya la vimos, es la de Sardis, una iglesia pequeña. Entonces, la primera es Esmirna, y ahora estamos en Pérgamo. Entonces, vamos a ir a Pérgamo. Voy a hablar un poquito del contexto, ahora ya empezó la predicación. Pérgamo. Nosotros tenemos una palabra que a veces se usa cuando te empiezan a enseñar de los escritos antiguos, de lugares de la historia, y yo voy a hacer un poquito un recuento. Pérgamo era como una segunda ciudad en importancia. Tenía una biblioteca súper importante, una de las bibliotecas más importantes para ese tiempo. ¿Alguien sabe dónde estaba? ¿O alguna biblioteca importante de ese tiempo? Dino. Alejandría, claro. Y la segunda era Pérgamo. Era una capital más política porque Éfeso, al estar más cerca del mar, era más fácil que llegaran ahí. Y en un tiempo de la historia, uno de los que queda de la historia de los generales de Alejandro Magno, él no tiene descendencia, entonces para no dejar a la ciudad desprovista, como que hace una herencia y la deja en manos de Roma. Entonces Roma la toma. Después esta ciudad, en un momento Julio César, le va a regalar esta biblioteca, este lugar a Cleopatra. Entonces van a sacar muchas cosas de ahí. En momentos de la historia, como hubieron situaciones ahí con ellos que tenían la gran biblioteca, gran conocimiento, no le quisieron dar ese tipo de papel donde se escribía antes, el papiro. Entonces ellos crearon el pergamino. ¿Ha escuchado esa palabra? Los pergaminos. Bueno, de ahí viene. Esta ciudad era súper conocida. ¿Por qué? Porque era una acrópolis. A veces uno escucha esta palabra en la historia o en el National Geographic o una voz española ahí en una traducción, la gran acrópolis. ¿Viste? Entonces, ¿qué es? Son las ciudades grandes construidas en la orilla de los cerros, pero estaban hechas para que se vean. Entonces, arriba estaba un templo, por ejemplo, como ese. Y acá estaba el altar. Ese era el altar a Zeus. Esta era una ciudad con mucha idolatría, pero hermano, muchísima idolatría. Entonces tú ibas subiendo y lo primero que veías, todo lo que es idolátrico. Los dioses, la dedicación a su Dios, lo que ellos pensaban de Dios. Recuerde que cuando vivo Éfeso era los defensores de la diosa Diana. Y ellos eran los que tenemos el altar a Zeus. Y ahí ofrecían los sacrificios. Era súper pagano.
Cuando usted va mirando, si usted pudiese ir hoy, en las paredes de los costados o del frente estaban esas esculturas. Esas esculturas representaban lo que había sucedido para ellos en la mitología. Los dioses estaban reinando y habían muerto, habían matado a los titanes. Entonces aparecieron los gigantes. Y el dios Apolo con todos sus dioses arremete contra la tierra, contra los humanos. Ahí tú vas a ver imágenes como un rayo atravesando un gigante, como una antorcha atravesando. De una pierna de una de las diosas sale una serpiente y le muerde la cabeza a otro. Entonces empujan al hombre a la tierra, ganan los dioses. Y esa era la gráfica. Si tú vas y te gusta la cultura, la historia, te mueres porque es espectacular. Pero todo eso, imagínate, en grande, era como una gigantografía. Ellos iban viendo, escuchaban de los dioses, hablaban de los dioses, venían las imágenes de los dioses. Entonces, todo en la mente era idolatría. Acá en este lugar, cuando se originó el adorar a César, de los primeros lugares donde se encendía el incienso al emperador, diciendo que era un dios, que César estaba casado con la diosa Roma, era en este lugar. Entonces imagínate, cultura, conocimiento, idolatría. Había muchísimo cosas ocultas. Acá había otro dios. ¿Alguien sabe cómo se llama el dios que se habla de la medicina? Él se llama Esculapio. Mira, pon la imagen. ¿Alguien ha visto esta imagen de la vara con las serpientes así? Esculapio. Esa es la imagen de la medicina. Y había una mitología que decía que una serpiente se murió y él hizo una preparación de hierbas y la revivió. Y para ello, mira, era tan fuerte que si tú vas a un instituto de medicina o a algún lugar vas a ver esta imagen hasta hoy. No solamente era mitológica, sino decir, esto es verdad. Pero detrás de eso había parte de la medicina, había mucho misticismo y mucha magia negra. Y la gente iba a estos lugares a recuperarse, a ser atendidos. ¿Sabes cómo se llamaba la gente que ayudaba a recuperarse en estos lugares? Terapeutas. Mucho de lo que tenemos hoy viene de acá, no es como, ay, raro. Y ahí entrabas en unas habitaciones donde te hacían dormir y venía el Dios y te visitaba y tal vez te podía sanar. Entonces la gente esperaba que de todo lo que vivía o sufría viniese un Dios o viniese ese Dios y empezara a hacer una cura a través de su mente. Desde esos tiempos, queridos. Ahora, en todo ese lugar, en todo eso, había una iglesia. En todo ese lugar, y mira, comienza diciendo, y necesitaba hacer esta introducción larga, porque si empezamos a hablar muy de cero, uno dice, ¿a qué se refiere con? Dice la palabra de Dios ahí. Vamos, esta es la parte más importante. Yo lo único que traté de hacer es una introducción para decir dónde estamos hablando hoy. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel en la iglesia de Esmirna. Ahora va a decir el versículo 12, escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo. Cuando dice al ángel, está diciendo escribe al mensajero, al encargado de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues,
Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga con lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Terminamos de leer y usted dice, pastor, usted dijo que esto era simbólico, fácil de entender, y yo no sé quiénes son los nicolaítas, ni quién es Antipas, me dejó igual. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Pero vamos a hacer esto, como este es el mensaje, es el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, yo le quiero invitar a que usted le pregunte a Dios, Dios, ¿cuál es el mensaje para nosotros, para nuestra iglesia? Hay un mensaje acá, ¿y cuál es el mensaje para mí, Señor? Yo vine hoy, ¿qué es lo que usted me quiere decir a mí? Vamos a orar. Señor amado y Padre del cielo, gracias por este tiempo, Señor, queremos oír su voz. Aquí hay un mensaje claro para la iglesia de Pérgamo. Y nosotros queremos escuchar su voz y estar atento a lo que dice el pasaje cuando anuncia, cuando llama, a oír el mensaje que usted tiene para las iglesias. Señor, que podamos sacar una aplicación práctica de vida para nosotros. En su nombre oramos. Amén. Cuando estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, hablamos de esa iglesia que tenía mucha actividad, muy activa. Y Dios le dice, has dejado tu primer amor. No le está diciendo, dejaste ese amor de cuando recién me conocías y es como que te enamoraste y ese primer amor de novio, de pololo, no es eso el primer amor. Es el amor primario, el amor hacia Dios, el que yo hago, vivo, pienso, sirvo porque amo a Dios y nada más. Porque Dios es primero, porque Él tiene la prioridad, porque Él está ante todo. Dice, ese fue el problema. Dejaste, no se te escapó el primer amor, dejaste, descuidaste el primer amor. La semana pasada veíamos acá la iglesia de Sardis. Esa iglesia atribulada. Y Dios le dice, Sardis, yo conozco tu tribulación. Cada vez que la Biblia acá en Apocalipsis dice, yo conozco, no es yo sé porque soy Dios. La palabra que usa cuando habla de conocer, yo profundamente sé lo que estás viviendo. Te entiendo de cerca. Acá la idea no es que Dios mira de lejos. Recuerda, los dioses estaban arriba en el Olimpo, ¡pah!, defendían. ¿Y dónde estaba el ser humano? Allá abajo. Entonces, en esa idea, para ellos, Dios está lejos. Para nosotros, Dios está cerca. Y el mensaje ahí cuando dice, yo conozco. Cada vez que la Biblia dice, yo conozco, acá está diciendo, yo sé lo que vives de cerca. Entonces, acá va a haber un mensaje súper claro a la iglesia de Pérgamo, una iglesia afectada o atacada. Vamos a verlo aquí. Mire, dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ya hablamos de Pérgamo, ¿qué es? En esa cultura, en ese lugar, había una iglesia. Cuando la Biblia usa la palabra acá, iglesia, no es todo el grupo de creyentes, es cristianos que se identifican con Dios y se congregan. Hay una congregación, un grupo que se reúne. En este tiempo había persecución. Te mataban por seguir a Cristo. Entonces no encaja la idea de decir, no, yo soy cristiano, nosotros acá con Luis nos reunimos, él de su casa, yo de la mía, nos mandamos WhatsApp, total somos iglesia, y estamos igual, yo estoy conectado desde mi casa. No es la idea de congregación. No estamos diciendo, seguramente hay alguna persona viendo decir, el pastor nos retó que no estamos en la iglesia hoy día. No. Lo que estoy diciendo es que cuando la Biblia habla de iglesia, de congregación,
Usa esa idea, estamos juntos, nos identificamos con Cristo, buscamos un lugar para escuchar al Señor, hablamos juntos con Dios a través de la oración, cantamos juntos a Dios a través de la alabanza, ofrecemos un culto a Dios entre nosotros, valga la redundancia, todos juntos. Y está hablando a esa iglesia, a la congregación en Pérgamo. Increíblemente, en ese lugar había una iglesia. Habían personas que habían escuchado el Evangelio. Cuando el Evangelio se desparramó ahí en el sector de Asia y Éfeso y empezaban a salir los misioneros y empezaban a llevar, gente escuchó y había una congregación. Y dice la palabra de Dios ahí, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién escribe? ¿A quién está describiendo? ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? ¿Qué significa la espada de 2 filos? Para nosotros, tal vez nada. Y si dice 2 filos, ¿por qué? Si yo cada vez que me siento a comer, el cuchillo tiene un filo en un lado nomás. En ese tiempo también muchas cosas que se hacían afiladas tenían de un lado. Pero hubieron otros que le pusieron el filo de los 2 lados. Los romanos se hicieron muy conocidos por eso. Los magistrados, los tipos que tenían autoridad, poder, salían muchas veces con la espada larga que tenía filo en los 2 lados y representaba la autoridad y el poder. Entre los soldados romanos cuando iban a pelear tenían el escudo pequeño con una espada pequeña. Pero estaba la otra que era la espada larga, era la espada de ataque. Antes que venga yo lo ataco. Esa era la espada de 2 bocas, de 2 filos. Entonces ellos, con toda la influencia romana que tenían, con todas las imágenes que veían cuando le dijo espada de 2 filos, es como decir, pasó un carabinero con una pistola. Yo sé lo que es un carabinero y sé lo que es una pistola. Y en otro poder ahí dice un carabinero, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces ellos entienden cuando está diciendo, escribe el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Pero ¿qué es la espada de 2 filos? La palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice a nosotros los cristianos qué representa la espada de 2 filos. Hebreos 4:12, si lo puede buscar ahí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando está describiendo a Cristo, dice que de su boca sale una espada. ¿Quiere decir que él sacaba una espada de la boca? No, es una figura. Dice, de él sale la palabra de Dios. En Efesios, el apóstol Pablo ya les había escrito diciendo, mira, defiéndanse contra las acechanzas del diablo. Y esto es como una guerra. Está el escudo de la fe. ¿Cómo se representa la fe? Como un escudo. Está el casco de la salvación. Pero está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponte el calzado del Evangelio. Ponte la coraza de la justicia. Y todo es representativo. Pero cuando habla de espada, es la palabra de Dios. Y en el equipamiento que da Pablo, la única arma es la palabra de Dios. Y para el romano usaba la espada larga, usaba la lanza, usaba la espada corta. Querido hermano, un soldado sin una espada no se puede defender. Sí, porque yo he escuchado que tenemos ataques del diablo, entonces hay que atacar al diablo, hay que pisar al diablo, hay que declarar al diablo. Quiero decirle algo serio. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Y dice que la espada es la palabra de Dios. Acá había mucha mitología, había mucha gente que creía cosas como esas. Y él le dice, mira, Cristo, el que tiene, de quien sale la palabra de
la espada de dos filos que va a penetrar tu corazón y tu mente y que va a discernir, va a desmenuzar la mente y el corazón y las intenciones del corazón y penetra hasta partir el alma. Es la palabra de Dios la única que es capaz de atravesar al hombre. El hombre tiene una coraza de pensamientos, de intenciones, de decisiones. Lo único que atraviesa esa dureza de corazón es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero yo conozco algunos que son duros. Bueno, la Biblia dice que yo, Jehová, tengo el martillo que quebranta la peña. Y acá describe que Cristo es el que tiene la palabra de Dios que es penetrante. Entonces le está diciendo a esa iglesia que tenía tanta cultura, habían tantos escritos. ¿Quién escribe? El Dios. De quien sale la palabra que es más penetrante que cualquier cosa. Ustedes tienen la biblioteca de Alejandría, tienen la biblioteca ahí de Pérgamo, tienen tantos escritos, tantos dioses, tanta cultura, pero solamente de Cristo sale la palabra de Dios poderosa que penetra, que parte, que discierne. La espada también era el juicio. Sale de Dios la palabra de Dios que dice, esto está bien, esto está mal. Esto es pecado, esto no. Y quiero decirle para las visitas, acá le está hablando a la iglesia. Si usted no es de esta iglesia, no se preocupe. Pero acá le está hablando a la iglesia. Entonces no está ofendiendo a alguien cuando habla de pecado. Está diciendo claramente, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. En el capítulo 1, versículo 16, dice que de su boca salía la espada. Entonces, Cristo, con su palabra, rige, corrige. Querido hermano, quiero decirle de acá el primer mensaje. Cristo tiene su palabra, que es capaz de penetrar su corazón. Deje que la palabra de Dios obre en su vida. Y ahí le va a decir a esta iglesia, con esas palabras penetrantes, yo conozco tus obras y dónde moras. Originalmente, yo conozco tus obras, en Éfeso se dice, pero acá no se dice. Entonces, los que estaban copiando, los que estaban transcribiendo, lo que hicieron es extrapolar o tomar la frase y ponerla ahí. Pero lo que está diciendo claramente ahí, yo conozco dónde moras. Yo conozco, yo te conozco, yo sé quién eres. Yo te conozco y yo sé dónde vives, yo sé dónde estás, dónde moras. Yo conozco tus obras, yo tengo el conocimiento acabado de lo que estás viviendo. Sé dónde vives, dónde está tu lugar de habitación. La iglesia estaba donde estaba el trono de Satanás. Ahora esto es extraño, hay escritores que hacen comentarios de la Biblia como Carballosa y él dice, en el lugar donde vive, donde habita, donde gobierna, si usted se fijó en las imágenes que pusimos, parece como un estrado, como un trono. Dice, ahí se sentaba el diablo, o sea, el que gobernaba, el que tenía el dominio, el control, era el diablo. Hay gente que usa esto para decir, bueno, acá hay terrenos, este terreno es del diablo, este no. No es eso lo que está diciendo la Biblia. El que tiene el control con toda la idolatría, con todos los sacrificios, con todos los dioses, con todo lo que se conoce ahí, con cada explicación, con todas esas ideas de medicina mística, el que controla la idea y el pensamiento es el diablo. Y le dice, iglesia, yo sé que para ustedes, Pérgamo, es difícil estar ahí. No es fácil. Dios conoce. Como muchas veces digo, supongamos se termina el culto, se acabó la luz, hubo un temblor, tenemos que salir todos corriendo. ¿Qué me llevo hoy? Dios tiene un conocimiento acabado de lo que usted vive. Dios no está lejos. Dios no es el Dios del Olimpo, pero
pastor, mire lo que me pasa. Estamos orando por Andreita, que tuvo que ir a ver a su abuela que murió en Mendoza. ¿Por qué? Dios lo sabe. Dios no la dejó sola. Pastor, y lo que yo estoy viviendo, en un momento orábamos por Nehemías, un trabajo, pero ¿y cuándo se va a dar? ¿Y qué pasa? ¿Se da? ¿No se da? Dios sabía todo lo que estaba viviendo Nehemías. Dios conoce todo esto. ¿Usted cree que Dios no conoce sus problemas? Las luchas que hay alrededor suyo. Si aquí había tanta lucha, tanta idolatría, tantas cosas que se levantaban contra Dios y Dios sabe, ¿será que Dios se olvidó de usted? Usted es menos importante, entonces Dios no sabe lo que le pasa. Parece como que Dios no me escucha. Encima yo me acerco y me pasan como cosas malas. ¿Será que Dios está allá arriba? No, Él conoce. Pero Señor, en mi familia estamos pasando una crisis. La economía no ha sido buena. Mira dónde estoy hoy. ¿Qué voy a hacer a mi edad? Mira mi situación. ¿Y Dios se queda arriba? No. Si usted vino la semana pasada y si no escuchó, escuche el mensaje de la semana pasada. ¿Cuál era el mensaje a la iglesia? ¿Se acuerda? No temas. No temas. Él le conoce y le dice, no tengas temor. Pero acá sigue el mensaje. Y sigue describiendo, yo sé dónde vives. Yo sé que es el trono de Satanás donde moras. Donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás, ¿a qué se referirá? ¿Será que el diablo se sentó ahí? No, mire la imagen. Dentro de toda la creencia de Dios, usted llegaba ahí a Pérgamo y miraba y veía el templo arriba. Y veía el altar. Y veía el lugar donde se ofrecía el incienso al emperador. ¿Será que Dios está? Sí, Dios está presente. Dios no dejó de estar. Y en medio de todo este misticismo, la gente que se acostaba a dormir para que tal vez pudieran tener una tranquilidad mental y venga alguien y le ayuda a tener un descanso en su mente. Dice, no te preocupes, yo conozco. ¿Dónde estás viviendo? Yo conozco lo que estás viviendo. Conozco tu morada, tu habitación. Sé dónde estás y lo que estás viviendo. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Jamás te confunda de pensar un Dios lejos, fuera, extraño. Dice ahí la palabra de Dios. Pero tienes mi nombre, pero retienes mi nombre. ¿Sabe lo que significa ahí? ¿Qué será retener? Porque va a usar la palabra, mire, donde moras está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros. ¿Qué es retener? ¿Cómo es la expresión cuando alguien lo para la policía, lo lleva en el carro, lo llevan a la comisaría y se queda un tiempo señalado? ¿Cómo se llama eso? Retener. Antiguamente se decían, tal persona está en un retén de carabineros, ¿no? Está retenido. Se usaba también la palabra detenido. Pero ¿qué es la idea? Es tener agarrado, agarrar y no dejar. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Yo conozco tus obras y dónde moras y sé que tú retienes mi nombre. ¿Será que nosotros escribimos el nombre de Jesús y nos agarramos ahí? Eso es. Como era un lugar místico, uno escribe Jesús por todos lados y se agarra, le prende velitas, repite el nombre, no sé, en hebreo porque se usa Yeshua, Adonai, Elohenu. No, no es eso. Es, te agarras de mí. Yo sé que en medio de todo eso la gente va detrás de un ídolo, va al incienso, va a ofrecer, va en medio de la idolatría. Pero ahí en la iglesia hay hermanos, hay gente que se agarran de mí. Es Cristo me sostiene. Me agarro del Señor.
Señor, está la tormenta, me agarro de mi Señor. Señor, pero está difícil, me agarro de mi Señor. Y ahí le dice, yo sé que acá hay algunos que retienen mi nombre, se aferran a mí, se sujetan firmemente. No es la idea, acuérdate, en su mente, imagínate, decían, hay gente que confía en un Dios, entonces van y se acuestan y en el sueño tratan de conectar. Entonces era como un sueño, tal vez ahí podrían. Tampoco es como esas canciones que a veces uno escucha y uno se pone a escuchar y dice canciones que es como una historia. Penélope, ¿la escuchó alguna vez? Y es como toda una historia que la persona se quedó en el tiempo esperando y espera que venga un hombre que la va a venir a buscar un día. No tiene que ver ni con algo ilusorio ni con algo místico como les pasaba a ellos. Y recuerde, para ellos era como, sí, va a venir un Dios. Dicen, no, no, yo sé que tú retienes mi nombre, realmente creyeron en mí y se agarraron de mí. Recuerde, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué significa en la Biblia el nombre? Habla de la persona. Entonces, ¿de quién está agarrado? Cuando dice, retienes mi nombre, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De quién te agarras? ¿De quién te sostienes? De Cristo. Y quiero decirle algo, hermano. Si usted no se sostiene de Cristo, ¿de qué se va a sostener? ¿De su auto? ¿De su casa? Vaya a explicarle a las personas que están viviendo en estos momentos lo del incendio. ¿Qué puede sostener a esas personas que dicen, bueno, gracias a Dios estoy vivo? Dios nos va a ayudar, vamos a salir de esto. ¿Qué le sostiene? Si ve todo quemado, no hay nada. Querido hermano, usted escuchando a Dios cada día por medio de su palabra, va oyendo lo que Él le dice, usted se agarra del Señor, usted cree lo que Dios ya le ha dicho. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo no escucho al Señor, no hablo con el Señor, vengo el domingo y escucho un rato, pongo la radio y escucho una canción, pongo música, pero yo no me siento a oír a mi Señor, ¿de qué me agarro? ¿De qué me sostengo? ¿Estoy firmemente agarrado a qué? ¿A la religión? ¿Estoy firmemente agarrado a qué? Cristo no es una ilusión, Cristo es una persona. Querida hermana, querido hermano, yo quiero animarte. Él te conoce. Agárrate del Señor. Sostente del Señor. Mantente firme en el Señor. Escucha las palabras del Señor. Dice la palabra de Dios, donde está el trono de Satanás, donde se ofrece ahí el culto a Zeus, donde se quema el incienso. Ahí yo te conozco, retienes mi nombre. En un mundo hostil para los cristianos. Ahora, ¿sabe lo que es retener el nombre? Que se paren personas y ponen el incienso al emperador y dice, el que no quema incienso lo vamos a matar. O sea, retener su nombre era agarrarse al Señor e identificarse con Cristo. Decir, soy cristiano. ¿Usted se ha dado cuenta qué pasa hoy si usted escribe en alguna red social, soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia? A la ministra, y ese es un caso sabido. Yo un día les dije del reportaje eso que está en las redes sociales, ardieron en silencio de la cantidad de iglesias quemadas en Chile en estos últimos 10 años. Son un montón, de cualquier denominación. Entonces, hermano, no debemos pensar que todos nos van a aceptar, que todos nos quieren, que como somos cristianos, todos nos quieren. No es así. Y hermano, va a haber un precio por identificarse con Cristo. Dice la palabra de Dios ahí,
no has negado mi nombre. Firme en la fe, retiene mi nombre y no lo negaste. La claridad de vivir, de confesar públicamente a Cristo. Hay personas que no viven así hoy. Son agentes secretos del Evangelio. Son cristianos no identificados. Nadie sabe que son cristianos. Son buenos, buenas personas, se portan bien, buen vecino, riega, saca la basura. Pero nadie alrededor de su casa sabe que es cristiano. Y dice la palabra de Dios ahí, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Hay muchas historias de este hombre. Se dice que era, se dice. No puedo decirle que era. Hay mitos sobre él. Pero lo que la Biblia dice, que hubo un hombre llamado Antipas y que es reconocido, recordado y escrito en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo es? Deme una descripción de él. ¿Cómo es? ¿Qué dice la Biblia ahí? Léalo. En los días de Antipas. ¿Y cómo es Antipas? Mi testigo fiel. Cristo dice, es cercano a mí, es mi propiedad, tengo una relación con Él. Va a ser recordado y reconocido por mi testigo fiel. Y por ser fiel, murió. ¿Por qué? Porque no fue a un templo a adorar. Porque no encendió un incienso al emperador. Y le costó la vida, la fidelidad. Querido hermano, acá se describe una iglesia que se sostiene del Señor, que como dice la palabra de Dios ahí, no niega la fe y es un testigo fiel. Quiero preguntarte, ¿eres un testigo fiel? ¿Te identificas con Cristo? ¿Te conocen por ser cristiano? ¿Hablas de Cristo? ¿Vives a Cristo? ¿Se ve en tu ejemplo, en tu testimonio, en tu respuesta a Cristo? ¿Y sabe por qué digo esto? En tu ejemplo, en tu testimonio, aún en tus palabras. A mí me cuesta mucho, hermano, hablar y que Cristo se escuche a través de mis palabras. Me es más fácil predicar que conversar y que la gente vea a Cristo. Ustedes saben, que esto lo he contado públicamente, que si usted quiere verme a mí molesto, tiene que sentarse al lado mío en el auto, cuando hay un taco. Ya este taco aquí de la Farfana, estos dos semáforos, y cuando se corta el semáforo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Querido hermano, ¿es un testigo fiel? ¿Ha negado a Cristo? ¿Dice garabatos en el trabajo? ¿Miente? ¿Está en grupo de WhatsApp donde alguno pone pornografía, donde alguno pone un chiste oscuro, sucio? ¿Es parte con las personas en participar de sus pecados? ¿Esconde pecados? Acá hay un Antipas, un testigo fiel. ¿Y sabe qué? Dios sabe. Y Dios conoce al que es fiel y al que es infiel. Él sabe. Y Él con la espada de su boca juzga. Con su palabra juzga. Dice la palabra de Dios. Fue muerto mi testigo. Esa palabra testigo es como martus o martirius, donde nosotros conocemos la palabra mártir. Esa palabra usa. Es un mártir. ¿Por qué? Por ser testigo de Cristo. Uy, me queda muy poquito tiempo. Vamos a avanzar un poquito. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Como son pocas, son insignificantes, son pequeñas, no son tan malas. ¿Eso está diciendo? No. Dice, yo identifico las pocas cosas que están mal y las va a denunciar. Dice, pocas cosas contra ti, que retienen la doctrina de Balaam. Y ahí dice, ahí lo va a decir, le podría contar la historia, pero dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel.
Hubo un rey en la antigüedad, cuando Israel iba saliendo de Egipto y dice, mucha gente vienen, se van a quedar con nuestras cosas, nos van a atacar, voy a buscar a alguien que maldiga a este pueblo. Y fue a buscar a este hombre, a Balaam, y le dijo, maldíceme a este pueblo. No, no puedo hacerlo, mira, pero te voy a dar regalos y te voy a dar cosas, maldícelos. Y él trata de maldecirlo y no puede. Pero ¿qué hace Balaam? Como le daban regalos y le daban cosas, iba para que le den más cosas. Y por plata, por codicia, se vende. Pero nunca pudo maldecir a Dios. Ahí está la historia de la burra de Balaam, pero se me haría muy largo contarlo. Entonces Balaam le dice al rey Balac, dice, yo no lo puedo destruir a este pueblo. Y el rey se enoja. Pero ¿sabe qué hace Balaam? Se lo voy a tratar de interpretar. Va donde el rey y le dice, mira rey, no lo vas a poder destruir. Pero Dios lo puede destruir. Si tú consigues mujeres y llevas al pueblo a pecar, van a ser destruidos por su pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que eso sucedió. Ahora, ahí lo explica. ¿Qué sería? Balaam enseñaba, ponía, retenía la doctrina, la enseñanza de Balaam. ¿Enseñar qué? A poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia había gente que decían, pero esto de los ídolos no es tan malo. Tener un ídolo o algo que ¿cómo se llama? Que ocupe el lugar de Dios, están exagerando mucho. Mira, hay ídolos por todos lados. Hermano, no seamos tan exagerados. Si vivimos en este mundo. Es que hay gente que es muy exagerado, ¿viste? Música, no, hay una música ahí que es como, a ver, ¿cómo decir? Un rock satánico. Pero no, nosotros no seamos tan exagerados. Usted puede escuchar en la tele. Ay, no sean tan exagerados. Usted escucha al pastor, la palabra del pastor lo va a volver loco a usted. Son muy exagerados. O sea, yo no entré al templo, pasé por afuera. No encendí un incienso, encendí un cigarrito, pero seguí. Porque era uno, o sea, uno no es ninguno. Vamos. Yo no fui, no engañé a mi esposa. No hay acá, dice, fornicar. Aparte, hoy los psicólogos recomiendan que tú puedes ver pornografía. ¿Es bueno eso? ¿Es cierto? Eso era lo que les pasaba a ellos. Esa forma en la iglesia de enseñar de que esto no es tan malo, no es pecado, no es tan así. De decir, si uno se acerca al pecado, no te va a pasar nada. Si tú fornicas, ¿quién no ha fornicado? ¿Qué no le pasó? ¿Una canita al aire? ¿Probar? Para saber cómo es. Chiquillos, ustedes que son jóvenes, que están en la universidad, que van a ir, ustedes tienen que probar. Noviazgo sin besos como pizza sin queso, entonces tú tienes que conocer, porque si no, ¿cómo vas a saber? Entonces tú vas probando y pruebas con una niña y pruebas con otra hasta que vas a encontrar. Esas son mentiras diabólicas, no son sanas, no son ciertas. Cada persona que recorre un camino de adulterio y de fornicación fuera del matrimonio queda con marcas. Y marca a otros. Y las cicatrices son tremendas. No, pero tú puedes escuchar, no hay problema. Y tú empiezas a escuchar y a ver gente que habla del suicidio y empiezas a conectarte y a pensar y a grabar la idea de que tal vez hubiese sido bueno no haber nacido. El suicidio deja heridas tremendas y para los que se quedan, peor. Nunca, nunca deje que ese pensamiento malicioso se quede. Nunca le enseñes a otro a hacer el mal. Dice, aquí habían personas que enseñaban a poner tropiezo. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabe que acá Cristo condena a las personas que son de tropiezo para otros? Y nosotros decimos, si hago esto, si tomo esto, si comparto esto,
no es tan malo. Entonces lo hago, pero no lo publico. ¿Está bien? No, hermano. Todo lo que sea de tropiezo, Pablo lo dice distinto. Mira, ¿hace tropezar a tu hermano? No lo hago. Ay, Pablo, pero nosotros somos argentinos, comemos carne. Y Pablo dice, si comer carne va a hacer tropezar, no lo hago. Ya, el pastor, otra vez exagerando. ¿Qué dijo Cristo? Si una persona es capaz de poner un tropiezo a uno de los pequeñitos, tome una piedra de molino, átesela al cuello y tírese al mar. ¿Te parece exagerado el Señor Jesús? Como que se le fue la mano, ¿no? No, hermano. Hacer tropezar hace daño. Y yo quiero decirte algo, no voy a contarte la historia. Hay gente que ha podido con un tropiezo. Pero hay gente que nunca más se pudo levantar de un tropiezo. Nunca más. Cuidado con ser de tropiezo, hermano. Es lo que Dios le dice a esta iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes la doctrina, que agarras, que no dejas ir, que enseñas a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer adulterio. ¿Sabe que hay gente? Acá agarran la doctrina, una forma de enseñanza y no la sueltan y son capaces de partir una iglesia. Hermano, si tú escuchaste otra doctrina, viene de otra doctrina, viene de otra enseñanza, pero esa doctrina afecta a la iglesia, no es sano. No es sano. Ser de tropiezo, afectar a la iglesia y dejar que el pecado entre en la iglesia, está mal. Eso dice Cristo acá. Dice, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Pero a Éfeso le dice, mira, ustedes no soportan la doctrina de los nicolaitas. ¿Y qué eran los nicolaitas? Las personas que toleraban y permitían un tipo de enseñanza, que en la iglesia tiene que haber un control, que tiene que haber alguien que maneja, y que también tienen que haber como jerarquías, personas que mandan. O hay gente que se reúne en un grupo, arman un grupo y tienen el poder. Querido hermano, la iglesia no funciona así. La iglesia tiene una sola cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Pero y en esta iglesia donde está el grupo de liderazgo y el pastor, ¿qué somos nosotros? Sobreveedores, siervos. Y tal como dice el hermano, porque cuando Pedro habla, dice al pastor, dice, ruego a los pastores que están entre vosotros. ¿Sabes cuál es la idea del pastor? Que así como usted está sentado, yo estoy sentado en medio de ustedes. Y con un grupo de hermanos, de entre nosotros, ayudamos a sobrever, a cuidar, no a mandar. Por eso en esta iglesia no hay clérigo, no hay jerarquías. Hay vida espiritual que nos puede guiar, nos puede ayudar. Estas dos cosas estaban en la iglesia. Y Dios le dice a esta iglesia, esto lo tengo contra ti. Y dice, lo aborrezco. Entonces ahí viene la palabra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos ahora? Arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti con la espada de mi boca y pelearé contra ellos. No era contra todos. Dios con su palabra va a juzgar diciendo, esto está mal, esto no se hace. Recuerden, en ese tiempo el magistrado podía venir a un lugar, esto está contra la ley, tomen a este preso, encierran a este, devuelven a tal persona a la casa. Dios se levanta, Cristo, y es capaz de pelear contra las personas y decir, no, porque no puedes dañar mi iglesia. Todo lo que dañe la iglesia, y querido hermano, si un día nos pasa que empieza a haber un tipo de doctrina cualquiera, no, pero no era tan malo. Si hay alguien que dice, mira, nosotros creemos que acá tiene que haber un apóstol y un obispo, y no es lo que dice la palabra de Dios, tiene que salir.
Porque si divide la iglesia, quebra la iglesia, no es sano. Si se empieza a permitir el pecado en la iglesia, no puede estar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Es la iglesia de Cristo. Él va a edificar su iglesia. Ahora imagínate en la mente, ellos veían todo eso grande y dice, Cristo dijo que en la roca, ¿dónde va a edificar? ¿Sabes qué? Si vemos fotos hoy, todos esos lugares están en ruina. Lo único que permanece hasta hoy es la iglesia de Cristo. El Señor cumplió, Él cuida su iglesia y Él no va a permitir que se afecte su iglesia. Hermano, oremos por nuestra iglesia para cuidarla sana, para mantenerla lejos de los errores doctrinales, para batallar contra el pecado. Ahora, ¿dónde comienza la lucha con el pecado? Tú y yo en nuestra mente, tú y yo en nuestras casas, tú y yo en nuestra vida interna. Entonces ahí hay que luchar para que el pecado no llegue, para que no afecte a otros. Entonces, hermanos, ¿y qué pasaría si hay alguno de nosotros que está haciendo tropiezo o ha tropezado y está caído? Si hay alguno que está en fornicación o en adulterio, si hay alguno que tiene un tema doctrinal y está luchando con un tipo de doctrina, si hay alguno que tal vez está como un lobo en medio de las ovejas, arrepiéntete. Pide perdón al Señor, arrepiéntete, ven y di, necesito ayuda en esto. Arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daría a comer del maná escondido. Voy a parar acá. El maná, en el Antiguo Testamento para Israel, era el pan que da satisfacción, el pan que había en el desierto. Cristo les dijo cuando apareció que yo soy, vuestros padres comieron el pan en el desierto. Yo soy el pan de vida, yo soy el único capaz de suplir toda la necesidad de ustedes. ¿Qué está diciendo? Nada del mundo, nada de la idolatría, nada de lo que se te pueda ofrecer, por más esplendoroso que sea, te va a satisfacer si no es Cristo. Voy a empezar por los más chicos, adolescentes. No te va a satisfacer ni te va a llenar una persona en TikTok, un desafío de TikTok, la polera que se está usando, el pantalón, la zapatilla, el iPhone Mac 13 Pro, 19 Pro, 80 Pro, nada. No te va a satisfacer. No te va a satisfacer. No te va a llenar el pasar a otra etapa y ganar este juego y pasar al otro y pasar al otro. No te va a satisfacer. Te va a dejar con ganas de más, gastando más tiempo en eso que caminando cerca del Señor. No te va a satisfacer una polola. Una novia, no, que me gusta, es que quiero, es que mira, papá. Bueno, lo permitimos porque ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no? No te va a satisfacer. Jamás va a llenar tu corazón una novia, una polola, una amigovia. Jamás. La carrera no te va a llenar la carrera. Y una carrera es una oportunidad, una herramienta de Dios para que le pueda servir más y mejor. No te van a llenar los amigos. No te va a llenar los proyectos, el comprar el auto, el emprender para comprar tu departamento, porque cuando puedas tener, vas a hacer. No te va a llenar. Jóvenes, no los va a llenar las relaciones sexuales, la pornografía. No te va a llenar. El mirar, dice la Biblia, nunca se sacia el ojo de ver. No te va a llenar. No te esclavices con la pornografía. Busca ayuda, arrepiéntete. No te va a llenar otra mujer o otro hombre. Y parece que como yo tuve una mala experiencia, tengo que buscar algo o alguien que me llene. No te va a llenar. Si Cristo no te llena, nadie va a poder.
¿Y qué hacemos? Si te sientes como esta iglesia, solamente agárrate del Señor y sé fiel. Agárrate del Señor y sé fiel. Agárrate del Señor y sé fiel. No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. En un estadio llegó un papá con su hijo y le dice, mira, hoy es un Super Bowl, es un juego súper importante. Mira el número donde estamos, mira donde estamos sentados. Si pasa algo, tú te quedas aquí y me esperas. El hombre era un prevencionista de incendio. Y ese día justamente hubo un incendio. Todos corrieron. Personas murieron aplastadas, otros quemados. El papá fue a ayudar a la gente que se estaba quemando, pero en un momento se acuerda de su hijo y vuelve. Vuelve al lugar y vuelve al asiento. Y le dice, hijo, ¿por qué no corriste? Tú me dijiste que te esperara acá y te estoy esperando. A veces un niño es capaz de ser súper fiel y a nosotros nos cuesta tanto la fidelidad. Papás, quiero terminar con esto. Está pasando, pasó años atrás, pasó cuando yo era chico y va a pasar que comenzamos a permitir pecado en nuestra casa, pecado con nuestra esposa, pecado con nuestros hijos. Cuidado, papá, mamá, somos responsables. Somos responsables. Y si tu hijo es menor de edad, papito, mamita querida, tú eres el responsable. Cuida de tu hijo. Cuida de tu hijo. Cuida de tu hija. Cuídalos. Cuídalos. No permitas el pecado. Señor, gracias por este nuevo día, nueva oportunidad. Gracias por este mensaje suyo, Señor. Oh, Señor, que podamos ser fieles a usted, Señor. Que podamos ser fieles. Fieles cuidando a nuestra esposa. Fieles cuidando a nuestros hijos. Fieles cuidando nuestra santidad. Que jóvenes y señoritas acá en esta iglesia se mantengan fieles a usted. Señor, hoy han llegado personas acá que vienen hace mucho tiempo. Hay personas que vienen hace poco y otros que son nuevos, Señor, que escuchen tu voz. Tú sabes lo que están viviendo. Tú tienes el conocimiento de ellos y tú no les dejas solos, Señor. Señor, permítanos ser fiel. Permítanos ser fiel y ayúdenos a serle fiel. En su nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, viene nuestro hermano Samuel y ya vamos a terminar el culto.